Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Sí, muy buenos días para todas y todos los presentes en esta actividad virtual celebrada en tiempos de pandemia por parte de la Escuela Nacional de la Magistratura. Primeramente quiero agradecer la invitación por parte del magistrado Villanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, y por todo el personal que lo acompaña. Asimismo, felicitarlos por su 16 aniversario, alma mater del Poder Judicial. En los últimos tiempos, la Escuela Nacional de la Magistratura ha jugado un papel bien importante en cuanto a la capacitación, la formación y la actualización de nuestros servidores y servidoras judiciales, así como de nuestros jueces y juezas. De verdad que me siento parte de la familia de la Escuela Nacional de la Magistratura y estoy muy orgulloso del trabajo que han venido realizando. Quiero también, saludar a todos los que se encuentran conectados, funcionarios judiciales, juezas, jueces, abogados, invitados especiales y todos los que aquellos se han interesado en el día de hoy por participar en esta actividad, en este intercambio de reflexiones, en este intercambio de ideas relacionadas no solamente con el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en nuestro país, sino también una pequeña introducción constitucional que debemos hacer para poder entender el tema y sus basamentos en nuestra Carta Política. Bueno, el tema de hoy que vamos a conversar es el relacionado con el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes en Venezuela. Nosotros, antes de involucrarnos en algún tema que tiene que ver directamente con los procesos o con cualquiera de los procesos que se llevan adelante en nuestro país, debemos hacer mención de cómo se encuentra constituido el Estado venezolano. El artículo 2 de la Constitución nos habla del modelo de Estado democrático y social de derecho y de justicia. Que antes de iniciar el estudio o la conversación sobre cualquier tipo de proceso, y en este caso que vamos a hablar de un proceso penal como el proceso que se lleva adelante dentro del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, tenemos que hacer mención de nuestro origen constitucional, que no es otro sino que el artículo número 2 de la Constitución, que establece el nuevo modelo de Estado que estableció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos y la ética y el pluralismo político. Definitivamente, cuando el constituyente diseña este nuevo Estado, está prácticamente hablando de valores fundamentales que debe constituir un Estado moderno, un Estado democrático como tal, en su esencia democrático, pero un Estado social también, vinculado directamente con los valores de la justicia y el derecho. En este caso hablamos de un Estado democrático, un Estado que contiene la elección de sus autoridades, fundamentalmente se realizan mediante elecciones libres, mediante elecciones secretas, directas, el ejercicio del sufragio por parte del pueblo y la organización propia del Estado, su poder público nacional, en este caso en el nuevo Estado que constituye o que
que crea la Constitución de 1990, un Estado donde salimos de la tradicional trilogía del poder y entramos a 5 poderes que constituyen ese poder público nacional. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral, dándole cabida directa a esos poderes, a esos nuevos poderes que van a constituir la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, como es el poder ciudadano, y el poder electoral, que un Estado democrático debe ser ejercido, una democracia participativa y protagónica directamente por el pueblo. Significa pues que este Estado democrático nos va a dar la base fundamental para el desarrollo de todas las instituciones del Estado. Pero este Estado está acompañado directamente con el aspecto social, Estado democrático y social. Estado social que se caracteriza fundamentalmente por la adaptación del ordenamiento jurídico a las realidades sociales. La eliminación por completo de la diferencia de clases. La búsqueda de la protección de todos aquellos que han sido desprotegidos por parte del Estado, los que han sido abandonados, los que han sido invisibilizados, los niños, niñas, adolescentes, campesinos, pescadores, trabajadores, mujeres, indígenas, todos estos sectores de la sociedad que siempre fueron invisibilizados, no fueron tomados en consideración ni por las constituciones ni por los ordenamientos jurídicos. El Estado social está en la obligación de protegerlo. El Estado social está en la obligación de crear las normativas pertinentes a fines de que exista una protección integral de todos estos sectores que nunca habían sido protegidos. Es por esto que una vez que vigencia la Constitución bolivariana, comienzan a nacer desde el punto de vista legislativo algunas normas que nos van a crear la protección a todos aquellos que nunca fueron protegidos. La ley orgánica del derecho a la mujer a una vida libre de violencia. En el caso de la ley orgánica de protección de niños, niñas, adolescentes, aun cuando es una ley que nació antes de la Constitución, un año antes de la Constitución, ley que se adapta nuevamente o que se adapta a los preceptos constitucionales del Estado democrático, social, de derecho y de justicia. La ley de los pescadores, la ley de protección de los pueblos indígenas, la ley que tiene que ver con los trabajadores directamente, la nueva ley de los trabajadores y trabajadoras. O sea, toda esta serie de normativas que surgen como consecuencia del desarrollo de ese Estado social de derecho. Pero un Estado de derecho, cuanto existe una Constitución como norma suprema, y que todo el ordenamiento jurídico debe estar vinculado directamente con el respeto de esas normas constitucionales, y que cualquier norma legal que colida o que colide con la Constitución es una norma, se convierte en una norma inconstitucional y por lo tanto una norma nula, que no puede ser aplicada. Por lo tanto, el imperio de la ley es fundamental dentro del Estado social de derecho. Pero no solamente el imperio de la ley, porque estamos hablando de un Estado constitucional, sino que ese imperio de la ley está vinculado directamente con el factor o con el valor justicia. La justicia, como decía el Libertador, la justicia es la reina de las virtudes republicanas. Esa justicia tiene que estar enmarcada dentro de ese Estado social de derecho. La justicia justa, la justicia real, la justicia material. Por eso nuestro constituyente estableció una norma muy sabia, el artículo 257, donde establece que no se sacrificará la justicia por el cumplimiento de formalidades no esenciales. Eso es una norma súper importante porque el fondo está sobre la forma. Y para que haya realmente justicia, que es lo que buscan todos los procesos, que se administre justicia, que se llegue a la justicia, justicia justa, la justicia real,
no podemos sacrificar las formas por el fondo, no podemos sacrificar la forma por esas formalidades no esenciales, que tienen que ver directamente con el respeto de los derechos humanos, que ver directamente con el respeto de ese ser propio que somos los humanos que habitamos en este planeta. Derechos humanos que son consagrados en nuestra norma constitucional de una manera especial. Pocas constituciones en el mundo abarcan los derechos humanos como lo hace la Constitución bolivariana. Por lo tanto, todas las instituciones, todos los procesos que se llevan adelante basados totalmente en las normas constitucionales tienen que ser respetuosos y garantistas de los derechos humanos. Y todas las actuaciones de los diferentes poderes tienen que estar enmarcados dentro del respeto de los derechos humanos. Y así ha sido las políticas de Estado, ha sido las políticas públicas, el respeto de los derechos humanos en todos y cada uno de los ámbitos del ejercicio del poder público. El poder público en todos sus aspectos. Significa pues de que dentro de ese Estado democrático y social de derecho y de justicia, para que pueda ejercerse o para que pueda materializarse todos esos preceptos fundamentales que hemos conversado, tenemos que tener una tutela judicial efectiva. Un poder judicial fuerte, un poder judicial sano, un poder judicial que administre la justicia de manera transparente, equitativa, gratuita. Y esa tutela judicial efectiva que está establecida en el artículo 26 de la Constitución tiene que comenzar por el propio acceso a la justicia, el propio acceso a los órganos de administración de justicia. Toda persona tiene derecho a acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos, sus pretensiones, sus demandas, denuncias. Que le sea tramitado esa petición, que sea tramitado de acuerdo a las normas del debido proceso. Y obtener dentro de los lapsos, los términos pertinentes, la oportuna respuesta. Y posteriormente que esa decisión sea debidamente ejecutada. 4 elementos fundamentales de la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia, el trámite de acuerdo al cumplimiento del debido proceso, la sentencia dictada como consecuencia de ese proceso y la ejecución de esa sentencia. Ahora bien, ese acceso a la justicia tiene que ser un acceso fácil, un acceso sin trabas, un acceso sin ningún tipo de obstáculos que pudieran limitar o que pudieran coartar el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Los tribunales deben ser abiertos, los tribunales deben dar la posibilidad que efectivamente puedan recibir toda esa serie de requerimientos y peticiones que hacen los ciudadanos en busca de justicia. En tiempos de pandemia, como lo estamos viviendo en los actuales momentos, una pandemia mundial, un problema de salud donde está en juego la vida de toda la población mundial, valga la redundancia. Bueno, sencillamente nosotros desde el Poder Judicial también hemos creado mecanismos de acceso a la justicia. Por supuesto, ciertas y determinadas situaciones no pueden ser aperturadas de una manera normal, en virtud de que estamos viviendo una situación extraordinaria. Sin embargo, se ha garantizado el acceso a la justicia. Se han realizado todas las audiencias de presentación, las revisiones de medidas que se han decidido. Todo lo que tiene que ver con las peticiones que se han hecho ante los tribunales de control, ante los tribunales de juicio que han publicado sus decisiones para así poder ejecutar la sentencia. Las audiencias preliminares que se están realizando en estos momentos a los fines de poder verificar si efectivamente la persona tiene la posibilidad de salir en libertad. La cantidad de personas que han sido escarceladas durante este tiempo de pandemia. La justicia está funcionando.
la justicia está funcionando. Sin embargo, repito, tenemos que estar conscientes de que es una situación extraordinaria que estamos viviendo por esta pandemia y sencillamente tenemos que tomar las medidas. Porque no es solamente las medidas para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanos que acuden a los tribunales, sino también para garantizar la vida y la salud de nuestros funcionarios judiciales. El Tribunal Supremo de Justicia está realizando, no ha descansado ni un minuto para buscar unos mecanismos alternos para poder poner en funcionamiento los tribunales, pero siempre y cuando garantizando la salud y la vida de las personas. Ahora bien, para que esa tutela judicial efectiva fundamentalmente pueda ser materializada, tenemos que tener unas normas del debido proceso. Parámetros constitucionales que establece el artículo 49 de la Constitución, que de una u otra forma nos definen lo que es ese ritual preestablecido que debe existir en todo y cada uno de los procesos que se lleven adelante en cualquiera de las materias, tanto judicial como administrativamente. Significa que el debido proceso debe ser aplicado tanto en lo administrativo como en lo judicial. Esos parámetros constitucionales que tenemos definido allí, desde el derecho a la defensa hasta la posibilidad o hasta el derecho que tienen los ciudadanos de solicitar el resarcimiento de daños por parte del Estado, en los casos de la violación a ese debido proceso, sencillamente van a definir el camino de todos y cada uno de los procesos. Y en este caso que vamos a conversar en el día de hoy, el proceso penal dentro del sistema de responsabilidad del adolescente. Ahora, ¿cómo vamos a definir ese sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes? El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas y órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Fíjense lo que abarca este concepto, ¿no? Estamos hablando de normas, estamos hablando de órganos, estamos hablando de entes del poder público, que no solamente que ejecutan esta política, sino que la formulan, la coordinan, la supervisan, la evalúan y por supuesto la ejecutan. En todo lo relacionado con los jóvenes, con los adolescentes, en conflicto con la ley penal. Sus integrantes con competencia en la materia de responsabilidad penal del adolescente, se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de estos muchachos en los hechos punibles que ellos incurran. Recuerden que aquí tenemos que definir claramente el hecho de que adolescentes son las personas a partir de los 12 a los 18 años. Y se considera, de acuerdo a la Convención del Niño, Convención Internacional del Niño, que es niño todo aquel ser humano de los 12 a los 18 años. Sin embargo, en nuestra Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establecemos la figura que el niño es de 0 a 12 años y de 12 años en adelante hasta los 18 es adolescente. Pero a los fines de la responsabilidad penal que pudiera incurrir ese muchacho, estamos hablando que debe ser declarado imputable a partir de los 14 años. Significa pues de que todos estos órganos que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de los adolescentes, de los y las adolescentes, por los hechos punibles que hayan sido cometidos por parte de ellos, así como el control de las sanciones, tiene que ser llevados adelante de acuerdo a las normas constitucionales y de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes? El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, por la familia y por el poder popular, orientada fundamentalmente a la protección integral
y a la incorporación progresiva de ese adolescente a la ciudadanía. Aquí hay un interés fundamental, que es la protección integral del adolescente. Aún cuando se le lleva adelante un proceso por haber cometido un hecho punible o por estar en conflicto con la ley penal, el Estado está en la obligación de garantizar la protección integral de ese ciudadano. Nosotros desde la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente hemos creado políticas hacia los tribunales de justicia, a los fines de tribunales de justicia penales en competencia de responsabilidad del adolescente, a los fines de establecer mecanismos de protección, mecanismos de reinserción, mecanismos en la búsqueda de reincidencia cero. Nuestro lema fundamental es reinserción total, reincidencia cero, porque buscamos la protección integral de ese adolescente, porque creamos que ese proceso, como está diseñado en la ley, debe ser un proceso educativo, buscando que fundamentalmente ese adolescente sea un adulto sano. Ahora bien, ¿cuáles son los medios que utiliza el sistema para el logro de esos objetivos? El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes para la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contar con unos medios inherentes al cumplimiento de estos objetivos por parte de los diferentes órganos que constituyen el sistema. Esos medios son fundamentalmente las políticas, los programas, las medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, con la escuela, con el poder popular, los órganos administrativos y judiciales que se deben encargar de la protección integral de estos adolescentes, las unidades de formación socioeducativa integrales para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad, las entidades de atención y formación socioeducativas e integrales para los y las adolescentes con medidas privativas de libertad, un personal especializado, esto es bien importante, un personal especializado porque estamos hablando de adolescentes, jóvenes que están en etapa de formación. Por lo tanto, el personal que se ocupe del tratamiento de estos muchachos en cualquiera de sus etapas, desde el punto de vista de la persecución penal o de las entidades que se encargan de la custodia y de la educación de estos jóvenes que están en algún proceso, tiene que ser un personal no solamente especializado, sino un personal sensibilizado con el tema, de tal manera que efectivamente pueda cumplir con esa función, la función de protección integral y de formación de ese futuro adulto. Y por supuesto, todos estos órganos y todos estos entes encargados deben disponer de los recursos económicos y financieros correspondientes para poder llevar adelante esa labor tan importante dentro de un Estado social de derecho como lo es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, en los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Ahora, ¿quiénes integran ese sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes? De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el sistema está integrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala de Casación Penal, por la sección de adolescentes de los diferentes circuitos judiciales penales, por el Ministerio Público Especializado, por el Ministerio del Poder Popular en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en materia de servicios penitenciarios, y todos aquellos entes que se encuentran debidamente acreditados y con competencia en la atención de los adolescentes y de las adolescentes en conflicto con la ley penal. El Ministerio del Poder Popular para la Juventud, así como el Sistema Autónomo de la Defensa Pública especializada, la Policía de Investigación y los servicios de policía especializados, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y las demás formas de organización popular. El Poder Popular tiene aquí, por supuesto, un papel fundamental dentro de lo que es
el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, porque no es solamente el papel de supervisor de las actividades que se realicen, la Contraloría que se debe realizar de todas las actividades del sistema, sino también que van a actuar de manera organizada dentro de los consejos comunales y dentro de las comunas para así poder garantizar que efectivamente se esté dando cumplimiento a estas normas legales con respecto al sistema de responsabilidad de los y los adolescentes. En el caso de las autoridades legítimas en los pueblos indígenas, en el caso de los pueblos indígenas, las autoridades legítimas de los pueblos indígenas en los procesos en que sean parte adolescentes indígenas. Entonces, todo este conjunto de entidades y de personas, con las diferentes competencias que tienen cada uno de ellos, integran ese sistema penal de responsabilidad de los adolescentes y las adolescentes en nuestro país. Fíjense que aquí hay algo muy importante, que es el punto de vista educativo. Siempre el sistema debe pensar en la educación, en la reinserción de esos adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Siempre. El juicio educativo, el proceso educativo. Entonces, cada una de las entidades, cada uno de las personas que integran ese sistema debe basarse fundamentalmente en que estamos en presencia de un juicio educativo que debe ser ventilado con ese propósito o con ese interés. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del adolescente en el sistema? Esto es bien importante porque el adolescente o la adolescente que incurra en la comisión de algún hecho punible responde por el hecho en la medida de su culpabilidad. Significa de que si se encuentra incurso en la presunta comisión de un hecho punible con un adulto, él va a responder en la medida de su responsabilidad a diferencia del adulto. El adulto tiene una responsabilidad como adulto y debe ser llevado su proceso por ante los tribunales en materia ordinaria, los tribunales de adultos ordinarios. El adolescente que incurra en la comisión de un hecho punible debe ser procesado, debe ser enjuiciado por ante los tribunales especializados, que son los tribunales del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Y la responsabilidad de cada uno va a ser en la medida de su actuación o su conducta dentro del hecho punible que se le quiera atribuir. Por eso es que la diferencia existe en la jurisdicción especializada, fundamentalmente. Y por supuesto, en la sanción que se le va a imponer. No es lo mismo las sanciones que se le puedan imponer a los adultos, de acuerdo a las normas penales, a los tipos penales establecidos que se estén imputando, a los tipos penales que se le estén imputando a los adolescentes y que debe ser sancionado de acuerdo a lo que establece la ley. Pena máxima, 10 años. Y estaríamos hablando de sanciones, no de penas. En cambio, en el sistema de adultos, sí estaríamos hablando de penas. Ningún adolescente puede ser procesado o procesada, ni sancionado por un acto o omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté plenamente establecido en la ley. Principio de la legalidad. Principio fundamental, no solamente en el proceso dentro del sistema penal de responsabilidad de los o las adolescentes, sino en cualquier proceso penal. Nulo un crimen, nulo pena, sine lege. Nadie puede ser sancionado por algún delito que no esté contemplado en la ley como tal. Significa que el principio de legalidad es fundamental y es aplicable directamente también al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Tampoco el adolescente puede ser objeto de una sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Principios generales de derecho procesal, evidentemente. El adolescente declarado o declarada responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con las medidas que establece la ley.
no podemos colocarle las penas que establece el sistema ordinario para los adultos. Solamente debe ser sancionado con las medidas que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la especialización, por lo especial que tiene el proceso penal del adolescente. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación en materia de responsabilidad penal del adolescente? Las disposiciones inherentes a la responsabilidad penal del adolescente son aplicadas a todas las personas, como lo dije anteriormente, entre 14 y menos de 18 años. Nosotros hasta el 2015 tuvimos la responsabilidad penal de los 12 a los 18 años. Sin embargo, en la última reforma que tuvo la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se estableció un nuevo ámbito de aplicación de los 14 hasta menos de 18 años para el sistema penal de responsabilidad adolescente. Los adolescentes que cometan hechos punibles de 12 a 14 años, que también son adolescentes, pero ya no serían procesados por el sistema, deben ser puestos inmediatamente a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Porque recuerden que tanto este proceso penal que se le lleva adelante a los y las adolescentes, como todos los procesos donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, existe un principio fundamental que es el interés superior del niño, niña y adolescente, que en materia penal también debe ser aplicable. Y es una norma general que establece la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Sí, por eso es que en caso tal de que un adolescente de 12 a 14 años incurra en la comisión de algún hecho punible, debe ser puesto inmediatamente a la orden del Consejo de Protección, y el Consejo de Protección está en la obligación de tomar las medidas correspondientes para la protección de ese niño, niña, de ese adolescente que ha incurrido en un hecho punible, por supuesto buscando la rehabilitación, mejor dicho, la reinserción de ese muchacho a los fines de que no incurra nuevamente en la comisión de algún hecho punible. Ahora bien, cuando un niño, niña, adolescente menor de 14 años se encuentra incurso en un hecho punible, solo se aplicarán las medidas de protección que establezca el Consejo de Protección. O sea, repito, un adolescente, de 12 a 14 años, comete un hecho punible, no puede ser llevado al sistema penal de responsabilidad de los o las adolescentes, sino que debe ser puesto a la orden del Consejo de Protección. El Consejo de Protección solo podrá aplicar las medidas de protección de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con respecto a ese adolescente. En este sentido, si un niño comete un hecho punible, evidentemente, estamos hablando de un niño de 0 a 12 años. Si un niño comete un hecho punible, debe ser puesto a la orden del Consejo de Protección igualmente. Si un adolescente de 12 a 14 años comete un hecho punible, así sea sorprendido en flagrancia, en esos casos debe ser notificado al fiscal del Ministerio Público. Este a su vez lo pondrá dentro de las 24 horas siguientes a la orden del Consejo de Protección. Porque también tenemos casos donde niños han cometido hechos punibles. Niños de 0 a 12 años. Lo que no existe es la responsabilidad penal de los niños, pero sí existe la responsabilidad penal de los adolescentes, y en este caso, en su ámbito de aplicación, de 14 a menos de 18 años. Ahora fíjense, cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño, niña o un adolescente menor de 14 años, un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo de Protección. O sea, supongamos, tenemos un hecho donde se encuentran adultos involucrados, adolescentes involucrados, adolescentes con mayores de 14 años, pero adolescentes también con menores de 14 años. Bueno, se llevan adelante los procesos de los adultos por la vía ordinaria
se llevan adelante los procesos del adolescente entre 14 y 18 años ante el sistema penal de responsabilidad del adolescente, y en el caso tal de ese niño o adolescente que sea inimputable, debe realizarse lo conducente a fin de remitir las actuaciones al Consejo de Protección. Ahora, pudiera surgir un error en la edad. En este caso, si en el transcurso de un procedimiento o en la ejecución de la sanción se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente, que ya serían los tribunales ordinarios. En caso de procesarse a alguien como adulto, siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. ¿Ok? Alguna persona que fue procesada como adulto y en el tribunal ordinario se dan cuenta que es un adolescente. Bueno, sencillamente se deben remitir una vez que se verifique que efectivamente la persona no es un adulto, sino un adolescente, debe remitirse las actuaciones al tribunal del sistema penal de responsabilidad adolescente. Ahora, si resultare menor de 14 años, se hará la remisión al Consejo de Protección, como ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando nos conseguimos con la concurrencia de personas adultas y adolescentes? Cuando un hecho punible o hechos punibles conexos concurra personas adultas y adolescentes, permiso un momentico, disculpen. Las causas se separarán, conociendo en cada caso la autoridad competente. Como les dije anteriormente, el tribunal ordinario conocerá sobre la responsabilidad de los adultos y el tribunal de adolescentes conocerá de la responsabilidad de los adolescentes. Ahora, para mantener en lo posible la conexidad de las causas, porque se trata a lo mejor de los mismos hechos, pero por supuesto deben ser ventilados ante tribunales distintos en razón de la persona, una en adolescente y otra en materia ordinaria, los funcionarios o funcionarias de los órganos de investigación y de los tribunales deberán remitirse recíprocamente copia certificada de las actuaciones pertinentes. Esas actuaciones se remitirán en razón de la incompetencia de uno con otro, tanto en la jurisdicción penal de la adolescencia como en la de los adultos. Y serán válidas, ojo con esto, porque esto es importante, no es que no pueda utilizarlas en uno u otro proceso, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre y cuando no resulten violados derechos fundamentales, en este caso derechos constitucionales. Es importante que estas normas siempre son aplicadas de acuerdo al lugar donde se hayan cometido los hechos punibles. Y a los adolescentes que cometan hechos punibles, por supuesto, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, hay un aspecto fundamental dentro del sistema penal de responsabilidad del adolescente, que es el que tiene que ver con la interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dentro del sistema. Todas las disposiciones de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, con los principios rectores que rige la ley y con los principios rectores que rige el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Pero por supuesto también con todo lo que tiene que ver con la Constitución, con las normas del derecho penal, con las normas del derecho procesal penal y los tratados internacionales consagrados a favor de la persona y en este caso, fundamentalmente en este caso, a favor de los o las adolescentes. Respetando, por supuesto, todas las garantías fundamentales de un proceso penal, como lo son el respeto a la dignidad, el respeto a la dignidad inherente a la persona humana, derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desenvolvimiento de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos o garantías. Más
allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se le deba imponer. Porque es un ser humano que está siendo sometido a proceso igualmente. Ahora que está bajo un tribunal especializado, bajo una jurisdicción especializada, bajo unas condiciones distintas a los adultos, pero es un ser humano. Y como ser humano debe ser respetada su dignidad, debe ser respetada su personalidad, debe ser respetado su pensamiento. Y sobre todo cuando tenemos principios rectores que rigen este proceso, como lo es la protección integral y como lo es el interés superior del niño, niña y adolescente. Las sanciones deben ser proporcionales, o sea, el principio de proporcionalidad debe ser respetado cabalmente por parte de los órganos administradores de la justicia juvenil. Esas sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido y sus consecuencias. El principio general del debido proceso sobre la presunción de inocencia. Todo adolescente o adolescente se presume inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Hasta tanto, como debe ser en derecho penal, se haya dictado una sentencia definitivamente firme, una sentencia condenatoria definitivamente firme. El principio de información, el adolescente o la adolescente debe ser informado de qué está siendo investigado, de por qué está siendo detenido. Y esa información debe ser en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible, de una forma de que se le pueda indicar por qué está siendo detenido, por qué está siendo procesado, quién es la autoridad responsable de esa persecución. Tiene también el derecho a no incriminarse, ordinal quinto del artículo 49 de la Constitución, principio de la no autoincriminación. Toda persona tiene derecho a guardar silencio, a no declararse culpable o a no declarar en contra de su cónyuge dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Principio de la no autoincriminación, el llamado precepto constitucional. Tiene derecho a la defensa, tiene derecho a que sea oído y derecho a la defensa plena, a una defensa real, a una defensa material, a disponer del tiempo y de los medios necesarios para poder ejercer su defensa. Las garantías fundamentales del debido proceso. Tiene derecho a que cada vez que quiera declarar, lo haga, siempre garantizándole el principio de la no autoincriminación y garantizándole todos los parámetros constitucionales inherentes al debido proceso. Ahora bien, también tiene el derecho a un intérprete cuando así lo requiera. En el caso de los adolescentes, a ser juzgados por sus jueces naturales, pero también tomada en consideración las culturas de cada uno de los pueblos indígenas. Los intérpretes respectivos de su lengua natural o de su lengua nativa, de tal manera de que pueda ser entendido y pueda entender por qué se le está llevando adelante un proceso. Cuáles son los detalles de esa investigación o los detalles de ese proceso que se está llevando en su contra. Asimismo, debe explicársele cuál es el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido, de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. Tiene derecho a una decisión justa, a una decisión debidamente motivada, porque tiene derecho a saber por qué se le juzga, de qué se le juzga y cuál fue el resultado de su juzgamiento. Asimismo, tiene derecho, dentro de la garantía del derecho a la defensa, de estar acompañado por un abogado de su confianza. Y en caso tal de que no disponga él o la familia de los medios necesarios para poder contratar un abogado privado, tiene derecho a la defensa pública, a que sea representado por un defensor público señalado por el Estado, un defensor público designado por el Estado. El principio de la confidencialidad, muy importante en materia adolescente. Se prohíbe la publicación de datos
de la investigación o del juicio que directa o indirectamente posibiliten identificar al o la adolescente. Esto es sumamente importante. Y en las publicaciones que se realizan en la página web del Tribunal Supremo y en las diferentes decisiones que dictan los tribunales de instancia, debe obviarse la identificación en el caso de los niños, niñas y adolescentes, por la aplicación directa de este principio de confidencialidad. La única persecución como un elemento de la cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos y nadie puede ser perseguido más de una vez por la misma causa. Toda remisión, todo sobreseimiento, toda absolución impide una nueva investigación o juzgamiento de él o del adolescente por ese hecho que ya fue juzgado, aun cuando se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. La excepcionalidad de la privativa de libertad. Fíjense esto, y esto es bien importante. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, como lo manda la Constitución. Siempre en los casos y bajo las condiciones y circunstancias que se encuentran previstos en la ley. La prisión preventiva de un adolescente es revisable en cualquier tiempo o a solicitud del adolescente o de las adolescentes. Deben ser separados de las personas adultas, siempre separados, porque quienes se encuentren en prisión preventiva, en el caso de los adolescentes y las adolescentes, deben permanecer separadas de aquellos de los que se le haya sancionado con medidas privativas de libertad. Eso también es importante. De las diferentes medidas que se dictan dentro del proceso adolescente, los órganos especializados en la custodia, las entidades de atención, deben cuidar claramente o deben cuidar detalladamente la separación entre los adolescentes que se encuentren privados de libertad o aquellos que se encuentren solamente cumpliendo algunas medidas de las que establece la ley orgánica. La Oficina de Policía e Investigación debe tener áreas exclusivas para los y las adolescentes, tanto detenidos en flagrancia como los que están puestos a la orden del Ministerio Público o a la orden de los tribunales. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben ser cumplidas únicamente y exclusivamente en las entidades de atención adscritas al sistema. Únicamente. ¿Por qué? Porque son entidades especializadas, porque son entidades que están sensibilizadas, porque son entidades que están capacitadas para poder cumplir con ese trabajo. Ahora, ¿cómo se lleva adelante el proceso de las adolescentes o de los adolescentes indígenas? Estos son sometidos al proceso penal según el sistema penal de responsabilidad y tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos inherentes al proceso judicial, así como al uso de su propio idioma y asistencia de un intérprete, como se lo dije anteriormente, el respeto a su cultura y a los derechos individuales o colectivos en todas las instancias y etapas del proceso. En el proceso judicial de adolescentes se observarán, además de las reglas previstas en la ley especial, las disposiciones contenidas en las leyes que regulan la materia de los pueblos indígenas, como la ley orgánica para pueblos indígenas, siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los o las adolescentes. Y por supuesto, los tratados internacionales, fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, luego de hacer un recorrido veloz, porque definitivamente el tiempo a veces, y ahora que estamos en virtualidad, nos limita poder extendernos como quisiéramos en este tipo de actividades,
Queremos hacer mención, o quiero hacer mención en algunos comentarios, de cómo hemos llevado adelante este sistema en esta pandemia del COVID-19. Definitivamente los tribunales de adolescentes hemos trabajado arduamente atendiendo a todas las detenciones que se han dado en los casos de flagrancia o en los casos de órdenes de aprehensión de los y las adolescentes que han sido puestos a la orden de los tribunales especializados. Se ha dado la respuesta, se han dictado las medidas correspondientes durante este tiempo de pandemia. Se han logrado revisar las medidas que correspondan en todos y cada uno de los momentos que establece la ley que debe cesar algún tipo de sanción de un adolescente. Los adolescentes y las adolescentes que han cumplido su sanción privativa de libertad han sido puestos en libertad ya cuando han concluido con dicha sanción. Además de esto, la coordinación general, tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, para tramitar y resolver cualquier situación que se presente, que donde esté relacionado algún adolescente que se encuentre en conflicto con la ley penal. De igual forma, hemos acogido la resolución establecida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en no dar despacho en los tribunales, fundamentalmente de juicio, que pudieran ser habilitados, como en efecto han sido, por razones de extrema urgencia, a los fines de dar respuesta de alguna situación o algún pedimento que realice un adolescente o una adolescente en el transcurrir de estos meses que hemos tenido la presencia de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, el Poder Judicial, y en este caso el sistema penal de responsabilidad adolescente, ha cumplido una labor fundamental en no paralizar la justicia, en no paralizar el sistema, en dar respuesta oportuna a todos y cada uno de los pedimentos que se han hecho dentro de los tribunales especializados en los circuitos judiciales penales. Recuerden que tenemos 24 circuitos judiciales penales en todo el país, en los cuales se encuentra dentro de su organización interna el sistema penal de responsabilidad del adolescente, o los tribunales de la sección penal de responsabilidad del adolescente. Significa de que todos estos circuitos que se encuentran debidamente habilitados para trabajar durante estos días, estos meses que han corrido de la pandemia, han dado la respuesta necesaria. El Poder Judicial, desde el Tribunal Supremo, estamos trabajando arduamente para tratar de crear los mecanismos alternos que pudieran generarnos la posibilidad de que se amplíe el acceso a los órganos de administración de justicia de una manera más evidente, pero en razón de lo extraordinario de la situación, tenemos que tomar las precauciones necesarias. No solamente, repito, como lo dije al principio de la conversación, no solamente la protección al público que acude, a los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los tribunales, sino también la protección a nuestros funcionarios y funcionarias judiciales, nuestros servidores y servidores judiciales. Porque definitivamente esto nos agarró, por decirlo coloquialmente, o nos tomó de sorpresa. Afortunadamente en Venezuela se han tomado las medidas necesarias, las medidas preventivas necesarias para evitar que esta pandemia se haya extendido, como ha sucedido en otros países, donde definitivamente algunos de ellos se les escapó de la mano. Afortunadamente el Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas correspondientes a los fines de poder cerrar la cadena de contagio, y nosotros desde el Poder Judicial estamos llamados también a cumplir no solamente con esas directrices desde el punto de vista sanitario, como en efecto son las autoridades competentes para hacerlo, sino también de nosotros aguas abajo hacia el Poder Judicial, tomar las medidas correspondientes a los fines de que podamos nosotros, dando un servicio, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, dar las respuestas necesarias que el pueblo en este momento requiere. Seguimos trabajando, seguimos en batalla permanente, buscando justamente salir de la mejor manera posible de esta coyuntura
que estamos viviendo en los actuales momentos, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para esta conversación. Estoy totalmente a la orden desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y desde la Coordinación Nacional para el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, y también, de acuerdo a los parámetros de la Escuela Nacional de la Magistratura, pudieran hacer las preguntas que consideren necesarias por vía chat y les serán respondidas en su oportunidad. Muchísimas gracias una vez más a la Escuela Nacional de la Magistratura por la invitación y seguimos totalmente a la orden. Muchísimas gracias, magistrado. Creo que ha sido una presentación bastante completa y bueno, un tratamiento bastante riguroso y excelente, como usted además nos tiene ya acostumbrado a las distintas conferencias que hemos presenciado en la actividad de la Escuela Nacional de la Magistratura. Quiero saludar especialmente a las magistradas y magistrados que se han conectado acá. Disculpen que no las nombre a todas, si me va a dar alguna. La lista es un poco grande: la magistrada Mayor Calderón, la magistrada Bárbara Cesta, la magistrada Francia Coelho, algunas de las que he visto que se han conectado, la doctora Verónica Soto, de la Escuela de la Defensa, bueno, también siempre apoyando bastante a la Escuela Nacional de la Magistratura. Algunas preguntas por acá, magistrado. Yo creo que yo te hablo ampliamente de ello, pero bueno, igual le leo las preguntas, se las voy a hacer. Son tres que hace la doctora Mercedes Contreras, todas están bastante relacionadas. La primera es sobre los derechos y garantías constitucionales de los adolescentes. Es una primera pregunta que ya ¿cuáles son los derechos y garantías constitucionales de los adolescentes? La segunda pregunta, ¿cómo sería la responsabilidad jurídica en el proceso penal? Y la última, ¿cómo se garantizan los derechos en cuanto a la responsabilidad jurídica en el proceso penal? Ya va, disculpa, ¿podrías repetir la segunda y tercera? Sí, magistrado, por supuesto. La segunda, ¿cómo sería la responsabilidad jurídica en el proceso penal? Ajá, ¿y la tercera? Y la tercera, ¿cómo se garantizan los derechos en cuanto a la responsabilidad jurídica en el proceso penal? Luego están llegando otras por acá por el chat, pero bueno, creo que te puede ir respondiendo a esas mientras voy ubicando las otras. Podemos tomar nota de las preguntas y se le envía a los diferentes correos. Si las personas pueden dar los correos, les podemos enviar las respuestas. Exacto. Ok, bueno, la garantía constitucional de los y las adolescentes son las mismas garantías constitucionales que se le rigen a cualquier persona dentro de la República Bolivariana de Venezuela, pero evidentemente tienen un tratamiento especial los niños, niñas y adolescentes. Recuerden que una de las características fundamentales en un Estado social de derecho, tal y como lo crea la LONA una vez que entra en vigencia, es que los niños, niñas y adolescentes pasan de ser objetos de derecho a sujetos de derecho. Por lo tanto, tienen sus propias normas que rigen los derechos inherentes. Entre ellos, el fundamental es la protección integral y, por supuesto, el interés superior del niño, niña, adolescente. El juicio de adolescente es juicio educativo, como lo dije en el transcurso de la conversación. Es un juicio educativo, un juicio donde fundamentalmente debe respetársele al adolescente todas sus garantías inherentes a la protección integral, pero todas y cada uno de los pasos que se den dentro del sistema o dentro de ese proceso debe estar destinado a que se realice de manera educativa, de manera que ese joven pueda ser un adulto sano, un adulto que no esté propenso a la comisión de hechos punibles. Con respecto a la segunda pregunta que habla, la responsabilidad jurídica, bueno, me imagino que quiere hablar de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es justamente proporcional al hecho o al daño causado, ¿ok? De acuerdo
a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los adolescentes son sancionados con sanciones, valga la redundancia, establecidas en esa norma especial, no con penas, justamente en razón de la propia esencia del procedimiento. ¿Y cómo se garantizan los derechos de los adolescentes en la responsabilidad jurídica? Bueno, me imagino que lo que quiere decir es, bueno, la aplicación de todos los principios y garantías que rigen el proceso adolescente, como se los manifesté, el principio de la legalidad, de la única persecución, del cumplimiento del debido proceso, el derecho a la defensa, la excepcionalidad de la privativa de libertad, el principio de la confidencialidad, ¿ok? De la reciprocidad, que la sanción debe ser de la proporcionalidad, igualmente que la sanción debe ser proporcional al daño o al hecho causado. O sea, toda esta serie de principios que son principios inherentes a los procesos penales como tal, pero en este caso al proceso penal seguido en contra de los o las adolescentes. No sé si con esto puedo haber respondido a esta pregunta. Sin embargo, estamos llamados allí a que pudieran aportar sus correos electrónicos y pudiéramos darle de repente alguna respuesta con mayor profundidad en razón de lo limitado que tenemos el tiempo aquí en esta virtualidad que estamos viviendo ahora. Perfecto, magistrado, muchas gracias. Por acá también no era exactamente una pregunta, sino que ponía en comentarios, la persona no se identifica, pero bueno, usted también mencionó algo a lo largo de su conferencia con respecto a la diferencia entre pena y sanción. Parece que entiendo yo que la persona está comentando que en temas de responsabilidad también se puede hablar de pena y que usted mencionó sanción. Entonces, no sé si un comentario suyo al respecto. No te escuché bien, Domingo. Sí, magistrado, perdón. Que hay una persona que lamentablemente no se identifica, o no, en el chat no aparece identificada, que comenta o pone un comentario sobre la diferencia entre pena y sanción. Yo quisiera que usted nos hiciera un comentario adicional para aclarar este punto. A ver si hay alguna persona más que pueda tener dudas al respecto. Bueno, en el caso tal de las penas, ya sabemos que son las penas corporales o las penas accesorias que se dedican a los adultos en los diferentes procesos penales, que son las penas privativas de libertad, que son las penas intramuros, ¿okay? Que se le otorgan, en este caso, las penas de presidio, o en el caso de los arrestos, que pudieran otorgarse, los arrestos domiciliarios. Pero en el caso de los muchachos, en las penas accesorias que tienen que ver con las diferentes condenas que se imponen en los tribunales ordinarios. En materia de adolescentes, no podemos hablar de penas sino de sanciones. Y esas sanciones pudieran ser desde la orientación verbal educativa, la imposición de reglas de conducta, los servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad, privación de libertad. O sea, son sanciones que están establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y no en leyes especiales, como es en el caso de los adultos que cometan delitos, hechos punibles, que son tipificados en esas normas de acuerdo al principio de la legalidad. Fíjate que es importante aquí de que estas acciones son totalmente distintas porque tienen un fin. Tienen un fin de que ese adolescente no reincida, pero que sí, evidentemente, ese adolescente pueda ir nuevamente a la sociedad de una manera sana. Por eso nuestro lema, reincidencia cero, reinserción total. Es el lema de la coordinación, buscando reinsertar esos muchachos. Fíjense que el artículo 621 de la LOGNA nos dice, las medidas señaladas, o sea, la orientación verbal, la imposición de reglas, el servicio a la comunidad, libertad asistida, semilibertad, privación de libertad, tienen una finalidad primordialmente educativa y se complementará, según el caso, con la participación de la familia, la escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario de los consejos comunales y otras organizaciones sociales.
Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto de los derechos humanos, la formación integral del o del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social. Fíjense que hay un aspecto importante, ¿no? Y voy a tomar esta pregunta para refrescar o para comentarles algo que lo obvié en la conferencia, pero que es sumamente importante dentro del sistema, que es la existencia de los equipos multidisciplinarios. Como se trata de un juicio educativo, como se trata de un juicio donde se busca realmente que ese muchacho sea ingresado nuevamente a la sociedad de una manera sana, de una manera cumpliendo con todas esas normas de educación que se le deben implementar en el cumplimiento de esas sanciones, existen los equipos multidisciplinarios. Esa reinserción que se va a hacer de manera profesional, de manera, digamos, metodológicamente tramitada. Por eso que esos consejos, esos equipos multidisciplinarios están integrados por abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales. Un equipo realmente profesional, multidisciplinario, que es el que va a tratar a ese muchacho, a ese joven que está en conflicto con la ley penal durante su proceso a los fines de su reinserción dentro de la sociedad nuevamente. Por eso es que el tema es de sanciones, pero sanciones con fines educativos, sanciones con fines de la educación para la reinserción de ese muchacho. Y por supuesto que eso será complementado con la escuela, con la familia, con la gente que está alrededor de ese muchacho y fundamentalmente con el respeto a los derechos humanos y la formación integral de ese niño, de ese adolescente que ha estado en conflicto con la ley penal. Gracias, magistrado. Por acá tenemos otra pregunta nos la hacen desde la Fiscalía Militar 41 del Estado Bolívar. Pregunta la doctora Doraima Carrasco. Pregunta la responsabilidad penal del adolescente en la jurisdicción militar. La responsabilidad penal del adolescente en la jurisdicción militar. Bueno, evidentemente que acuérdense que nosotros tenemos que saber distinguir la diferencia entre los delitos militares y los delitos ordinarios. Ya hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala de casación penal como en sala constitucional, que define qué es un delito militar y qué es un delito ordinario. ¿Ok? En ese caso, cuando se trata de un delito militar, debe ser llevado adelante o su proceso debe ser tramitado ante los tribunales militares correspondientes. Pero no tenemos un sistema penal militar de adolescentes. Tenemos dentro de la jurisdicción penal militar, por supuesto, un sistema, los tribunales penales militares que conocen de los delitos cometidos por militares, que en este caso serían mayores de edad. De verdad que no se nos ha presentado hasta ahora, no tenemos conocimiento hasta ahora, de un delito militar cometido por un adolescente. Bueno, es interesante el tema, porque definitivamente, bueno, creo que los adolescentes no tienen responsabilidades militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De verdad que no sé si estoy equivocado, pero creo que no lo hay. Y hasta ahora no hemos tenido ese caso. Lo que sí es que la especialidad sigue al delito. Si es un delito militar, debe ser llevado adelante por la jurisdicción militar. Si es un delito ordinario, aun cuando sea cometido por militares, debe ser llevado adelante por los tribunales ordinarios. ¿Ok? Eso es una regla general y así se ha establecido en reiterada jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Penal como de la Sala Constitucional. Ha sido jurisprudencia pacífica y reiterada. Pero es interesante el tema, de estudiar el tema. ¿Qué pasaría si un adolescente cometiera un delito militar? Porque hasta ahora, de verdad,
no he tenido conocimiento del primer caso de un adolescente cometiendo un delito militar y cómo lo deberíamos tratar. Pero es un tema que se puede lograr una discusión favorable siempre y cuando se respeten los principios y garantías fundamentales, tanto del adolescente como del proceso como tal. Perfecto, magistrado. Por acá hay un comentario del constituyente Carlos Salcedo, a quien saludamos también, y bueno, en su persona saludamos también a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, también siempre presente en las actividades de la Escuela Nacional de la Magistratura y apoyando nuestras actividades. El doctor Salcedo fue juez del municipio y comenta, quiere hacer una propuesta formal que hizo cuando era juez del municipio de ampliar las competencias de los tribunales del municipio. Señala que solo se llevan allí pensiones alimentarias porque en cuanto hay municipios que están lejanos de las capitales, por ejemplo, caso particular de Timotes, el municipio de Miranda, en Mérida. Esto acercaría más la justicia a los ciudadanos y el sistema de sufrir guardia, custodia, divorcio, permisos o autorizaciones para salir del país. El comentario del constituyente Salcedo. La magistrada Bárbara César, a quien también saludamos nuevamente, comenta que ella fue defensora penal de adolescente y también comenta que hay una película que se llama Si nos ven, que la impactó bastante, que tiene que ver con el tema de adolescentes y que permite comparar el sistema venezolano de responsabilidad del adolescente con los sistemas que hay en otros países. Entonces eso me da pie para preguntarle, que la pregunta no la he formulado así, magistrado, pero bueno, me da pie para preguntarle si nos puede hacer un comentario de nuestro sistema de responsabilidad del adolescente y los sistemas en otros países, por lo menos en la región de América Latina. Bueno, primero un saludo a todos los compañeros y compañeros magistrados que se encuentran conectados en esta conferencia. Les agradezco de verdad bastante la deferencia de estar presente en esta actividad. ¿Okay? Allí, con respecto a la pregunta que hizo el amigo constituyente, un saludo a la Asamblea Nacional Constituyente también desde aquí. Quiero decirle que efectivamente estamos en búsqueda del acercamiento de la justicia lo más próximo al pueblo. En ese sentido, tenemos algunos tribunales de municipios que conocen de la materia adolescente en el primer momento. O sea, realizan lo que es la audiencia de presentación y posteriormente remiten el expediente a la jurisdicción, a la sección penal de responsabilidad del adolescente del circuito que le corresponda en su estado, y también a los tribunales municipales penales. Algunos tribunales municipales penales le estamos otorgando la competencia en materia de responsabilidad penal del adolescente e inclusive en materia de violencia de género, a los fines de que puedan en los municipios recibir todos estos procedimientos que se realizan en violencia de género y responsabilidad penal del adolescente, a los fines de poder realizar las audiencias pertinentes en materia de flagrancia, en materia de presentaciones, y posteriormente sean remitidos a la jurisdicción especializada que se encuentra en la sede de los circuitos judiciales penales de cada uno de los estados. ¿Ok? Con respecto a las otras legislaciones, sí, evidentemente que nosotros tenemos un avance bien importante en cuanto a el sistema penal de responsabilidad adolescente. Tenemos muy bien regulado cada una de las circunstancias que pudieran presentarse en cuanto a que si se encuentran adultos y adolescentes presentes en un mismo caso, si se encuentran niños, adultos o adolescentes, cuál es el ámbito de aplicación en cuanto a la edad comprendida de 14 a menos de 18 años, cómo podemos resolver cuando hay la duda de que sea un adolescente o sea un adulto. La norma nos prevé todas las formas de poder solucionar esas dificultades o esas dudas que puedan presentarse en un proceso determinado. En otras legislaciones lo han hecho de manera jurisprudencial, porque no tienen una norma tan especializada, una norma, digamos, tan clara como la es la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. La justicia juvenil es un tema que en Latinoamérica
se ha proliferado últimamente en razón de, bueno, muchos hechos punibles inclusive de alta gravedad que han sido cometidos por adolescentes, por jóvenes, sobre todo en el caso de las pandillas, que todos sabemos que cometen a veces unos hechos punibles bastante graves. Y se ha ido tramitando de acuerdo a las legislaciones en cada uno de los países. Pero lo que sí les puedo garantizar es que nuestra legislación es sumamente avanzada, no solo por el tema de la garantía de los derechos constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también los tratados internacionales. Somos fieles cumplidores de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la ONU. Y nuestro proceso penal es un proceso penal garantista, un proceso penal donde, si bien es cierto, se cumple con todas las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, no es menos cierto que también cumplimos a cabalidad con todos esos principios generales y particulares del proceso penal de adolescentes, que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual llamamos LONA. Perfecto, magistrado. Dos preguntas por acá, magistrado, para ir ya finalizando esta sección de preguntas y respuestas y para no abusar de su garganta y del tiempo que usted nos está brindando el día de hoy. El doctor Agustín Mendoza pregunta, vista la pandemia actual que atraviesa nuestro país y por cuanto los lapsos en el sistema penal adolescente son muy cortos en virtud del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿se pueden celebrar las audiencias preliminares?, pregunta él. Y la última pregunta, magistrado, nuevamente la persona simplemente aparece identificada por el equipo que está utilizando. La pregunta de esta persona es que si podría explicar el literal G del artículo 582 sobre las medidas cautelares en la materia, si deben ser entendidas como la figura de fiadores o no. Ya, perdón, me diste la norma de la última pregunta. El literal G, ya que se me perdió por acá, el literal G del artículo 582 sobre las medidas cautelares y que si la figura debe ser entendida como fiadores o no. Ok. Bueno, lo primero, las audiencias preliminares. Estamos ahorita haciendo justamente un censo a nivel de todos los circuitos judiciales penales para verificar todos y cada uno de los procesos que quedaron pendientes para la celebración de las audiencias preliminares antes de la pandemia y de las acusaciones que llegaron posteriormente en la pandemia, a los fines de verificar y realizar un operativo general y se celebren dichas audiencias preliminares para garantizar justamente el debido proceso y la tutela judicial efectiva de esos casos. Y en relación al literal G del 582 de la LOMNA, que nos habla de la prestación de una caución personal no pecuniaria mediante la presentación o compromiso debidamente registrado de dos o más personas idóneas. Ahí no estaríamos hablando de fiadores, sino estaríamos hablando de personas idóneas, unas personas que se comprometan por el adolescente a cumplir dentro de ese régimen educativo, a verificar, vigilar la conducta de ese muchacho fuera ya de las entidades de atención, y serían las personas que serían responsables de la conducta de ese adolescente. Por eso es que no hablaríamos de fiadores, sino de personas idóneas o personas responsables y que sean idóneas para asumir esa responsabilidad. Perfecto, magistrado, muchísimas gracias. Le agradecemos nuevamente la magistrada Bárbara César. Vamos a abrir un micrófono para la magistrada que quiera hacer un comentario. Magistrada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes ya. Primero que nada, felicitar al ponente, al magistrado Juan Luis Ibarra, por tan excelente ponencia. También felicitar pues a toda la Escuela Nacional de la Magistratura por su 16 aniversario, a todo su personal, en especial a su director, el magistrado Guillermo Blanco. Y bueno, para ser breve, realmente como decía en el chat,
les recomiendo para que puedan comparar el nuestro maravilloso sistema de responsabilidad penal del adolescente pueden utilizar como material didáctico una película que se encuentra en Netflix, que se llama Así nos ven. Realmente yo la vi y de verdad que al saber que había sido una película basada en hechos reales, de verdad que me impactó muchísimo. Como yo lo decía, yo fui defensora pública de adolescentes durante 3 años aquí en el estado Miranda, en Los Teques, y bueno, tuve ese contacto, esa experiencia con esta materia. Y de verdad que, bueno, como lo decía el magistrado Juan Luis Ibarra, nuestra tasa de reincidencia en los adolescentes es muy mínima, porque realmente tanto la ley especial como el sistema logran su cometido, logran el objetivo, que es reinsertar a ese adolescente que en algún momento tuvo un primer encuentro, vamos a decirlo así, con los tipos penales que ahí se establecen, pero el sistema cumple la misión y de verdad que el tratamiento que le da la Constitución y las leyes a los adolescentes aquí en Venezuela, realmente podemos hablar de que es educativo, de que aprenden la lección y normalmente no tienden a delinquir nuevamente. Entonces, bueno, eso era todo. De verdad que los felicito, magistrado Juan Luis Ibarra, su jurisdicción realmente está en excelentes manos, doy fe de eso. Y bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Felicitaciones a la escuela y felicitaciones a usted. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la magistrada Bárbara César, magistrado Ibarra, nuevamente un honor haber contado con sus palabras el día de hoy. La Escuela de Magistratura, como usted sabe, y se lo hemos dicho siempre, es su casa. Sabemos que tenemos uno de los más grandes apoyos, un verdadero amigo. Y bueno, nos dejamos para que usted nos dé unas palabras finales el día de hoy. Bueno, de verdad que quiero agradecer una vez más a la Escuela Nacional de la Magistratura por la invitación a participar en este tipo de foros virtuales en momentos de pandemia o en tiempos de pandemia. Seguimos totalmente a la orden, a la vez un saludo a todas y todos los que intercambiaron con nosotros mediante los medios virtuales esta mañana, tarde de hoy, y estamos totalmente a la orden desde la Sala de Casación Penal, repito, y la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente para cualquier situación que se pueda presentar. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias a usted, magistrado. Excelente presentación. Bueno, en los comentarios del chat ha quedado así demostrado. Todas las personas que han seguido la transmisión están expresando eso. Le reitero el saludo del magistrado Guillermo Blanco, el saludo de todos quienes laboramos en la Escuela Nacional de la Magistratura. Y bueno, agradecido con usted, agradecido con todas las magistradas y magistrados que han estado siguiendo la transmisión, con todas las personas amigas y amigos de otras instituciones, del mismo Poder Judicial y del público en general que nos han estado acompañando desde todos los rincones de Venezuela. Tenemos gente de Apure, del Delta, de Yaracuy, de Guárico, de Lara, del Zulia, de Sucre, de Monagas, de Bolívar. Bueno, a todas y a todos ellos nuestro más sincero agradecimiento. Que tengan todas y todas muy buen día, magistrado. Un gran saludo. Gracias, Domingo. Un gran abrazo. Saludos a todos. En tiempos de pandemia, la Escuela Nacional de la Magistratura no se detiene en su labor de dar conocimiento. Excelencia académica para la justicia. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Muchas gracias por su atención. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.